Bendecidos con toda bendición de lo alto, bienvenidos a la enseñanza de hoy. Soy la pastora Ibeliz Tejera. Hoy comenzamos a enseñar acerca de las bienaventuranzas. Los hijos de Dios, los ciudadanos del reino de Dios, debemos tener estos atributos que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Actitudes en nosotros. Lo que enseñó Jesús en el Sermón del Monte es cómo debe ser el carácter de la persona que tiene a Cristo en su corazón. Tener estas actitudes nos cambian, nos transforman por completo. Ahora, antes de entrar, en cada una de ellas, hoy vamos a ver la primera, pero antes de entrar a esa primera bienaventuranza, vamos a ver lo que significa esa palabra bienaventurados. Esa es la palabra en griego makarios, que significa dichoso, felices, bendecido, gozoso, próspero. Todo eso significa ser bienaventurado. Makarios indica algo grande, de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad. Cada vez que Jesús dijo una bienaventuranza o dijo bienaventurado, nos está diciendo cómo ser felices, cómo ser dichoso, bendecido, gozoso, próspero. Todas las bienaventuranzas son actitudes, vuelvo a repetirte, que te conducen a ser feliz. Aleluya. Pese a la difícil situación que puedas estar pasando. Vamos a la primera bienaventuranza y vamos al capítulo 5 del Evangelio Mateo. El verso 1 nos dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. O bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios le pertenece. Dichoso, bendecido, felices, prósperos, gozosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Ahora Jesús comienza aquí esta enseñanza, ¿verdad? Muchos le llaman el Sermón del Monte, otros la bienaventuranza. Jesús comienza estas enseñanzas diciendo: felices los pobres en espíritu. Y esto debe ser bien importante para que Jesús comenzara diciendo eso, ¿verdad? Pobres en espíritu. Ahora, escúchame bien. Aquí no está diciendo pobre económicamente o de finanzas, pobre en lo material. No. Aquí no dice bienaventurado, dichosos, felices los que no tienen ni un centavo. No, eso no es lo que está diciendo ahí. Aquí dice, en la palabra de Dios, Jesús dijo: bienaventurados, dichosos, felices, prósperos, gozosos, los pobres en espíritu. Y espíritu con letra minúscula. Personas han malinterpretado esta frase. Aquí Jesús no se refiere a las riquezas materiales, económicas, cuando tengas o no tengas. Él está hablando de otra cosa totalmente distinta. Por ejemplo, cuando hay pobreza económica, hay necesidad de cosas materiales, hay necesidad de finanzas. Pero cuando hay pobreza espiritual, hay necesidad de Dios. A eso es que se refiere Jesús. Isaías 66:2, Jesús le gustaba ir al Antiguo Testamento, ir al Antiguo Pacto, ir a Deuteronomio, era uno de sus libros favoritos que él recitaba, decía, hablaba. Isaías 66:2 es Isaías, era otro de sus libros también. Pues mira lo que dice Isaías 66:2, que esto era lo que él estaba diciendo. Dice el Señor: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pobre
pobre y humilde de espíritu. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, está hablando de aquel que se humilla ante Dios, de aquel que tiene un corazón humilde. Pobres de espíritu son aquellos que reconocen su necesidad, su dependencia de Dios. Aunque sea rico materialmente, una de las características que debemos tener es que siempre dependamos de Dios. Siempre. Otra versión de este verso, Mateo 5:3, nos deja ver qué es un pobre de espíritu o pobre en espíritu. La Biblia al día, por ejemplo, nos dice en Mateo 5:3, dichosos los que reconocen humildemente sus necesidades espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que reconocen con humildad que necesitan a Dios. Aquel que reconoce que depende totalmente de Dios es pobre en espíritu, que no se cree autosuficiente, sino que sabe que necesita de Dios siempre. Es pobre porque tiene que desprenderse de algo. El humilde, el pobre en espíritu, se desprende del ego, del egoísmo, de la autosuficiencia, del orgullo, de la soberbia. El pobre de espíritu es el que reconoce su necesidad de Dios. Esta primera bienaventuranza es clave. Es clave, por eso Jesús la mencionó primero. Es clave para poder tener todas las otras. Hay un orden establecido aquí y esta aparece como la primera. Es la que te lleva a poder disfrutar de las otras, a tener esas actitudes de las otras bienaventuranzas. Esta primera, ser pobre en espíritu, reconocer que estamos vacíos sin Dios. Es tener hambre y sed de Dios, del Señor continuamente. Esta bienaventuranza está hablando de humildad. Hay que vestirse de humildad. Por ejemplo, en Colosenses 3:12 nos dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Vestirnos de humildad. Cuando salgas de tu casa, cuando estés en tu casa, ponte el traje de humildad siempre. Primera de Pedro 5:5 nos dice, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Su favor está con los humildes. Ahora, ¿qué es humildad? Humildad es que sabes que dependes del Señor totalmente y siempre con una actitud de interés, de bienestar por los demás. Eso es humildad. Sumisos a la voluntad de Dios. Eso es ser humilde. O sumisos a la palabra de Dios. Eso es humildad. Lo contrario a la humildad es el orgullo, la soberbia. Usted debe poner su orgullo fuera, porque Dios no puede llenarle a usted espiritualmente mientras esté lleno de usted mismo. Vacíese del orgullo, échelo fuera, porque Dios no lo puede llenar de esa manera. Vacíe el orgullo, hágase espiritualmente pobre. Eso es lo que significa, hágase espiritualmente pobre. Y Dios le va a bendecir haciéndole a usted próspero espiritualmente. Así que la primera actitud para ser feliz aparecerá cuando rendimos nuestra arrogancia y pedimos ayuda porque necesitamos su ayuda. Siempre la necesitamos. ¿Sabe que siempre tú vas a tener alguna necesidad para que dependas de Él? Aleluya. La forma de manejar su área de pobreza de espíritu es reconocer y decir, necesito tu ayuda, Dios. Necesito tu ayuda, mi Dios. Eso es humildad.
Esta primera bienaventuranza es clave fundamental para todas las otras bendiciones que vamos a estar enseñando. Esta primera bienaventuranza describe la condición en que debe estar nuestro corazón para creer en el Señor. El que es rico en conocimiento, en sabiduría del mundo, en éxitos materiales, gloria a Dios, qué bueno. Pero muchas veces estas personas no están dispuestas a admitir que tienen la necesidad de arrepentirse y de recibir el perdón de Dios. El pobre en espíritu, por el contrario, reconoce sus pecados, se arrepiente y busca el perdón de Dios y continúa hacia adelante en gozo. El pensar que no necesitamos de Dios nos mantiene llenos de egoísmo, de orgullo, de soberbia, de arrogancia. El que es pobre en espíritu puede tener riquezas, puede tener muchos méritos, pero siempre está dispuesto a reconocer su necesidad de Dios. No puedes ser feliz, óyeme bien, no puedes ser feliz, no puedes experimentar el gozo verdadero hasta que reconozcas que hay una necesidad en ti que solo Dios puede llenar. Cuando tienes esta característica de ser pobre en espíritu, entonces el resultado será que eres del reino de los cielos. Aleluya. El reino de los cielos es tuyo. Los pobres en espíritu comienzan a disfrutar de los beneficios de pertenecer al reino de Dios. La semana que viene vamos a continuar con la segunda bienaventuranza, pero recibe esta de vaciarte de ti mismo y dejar que Dios sea quien nos llene. Sé pobre en espíritu, sé humilde delante del Señor, que tu corazón siempre tenga humildad y Él te exaltará en el momento propicio. Nos vemos la semana que viene, así que suscríbete al canal para que no te pierdas esta nueva bienaventuranza que vamos a estar compartiendo. El Señor dijo, dichosos, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolado. Eso lo vemos la semana que viene. Nos vemos. Bendecidos.